Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este espacio vamos a tratar el tema de análisis de información de nuestro seminario de valoración de marcas. Recuerden que ustedes con anterioridad ya aplicaron los instrumentos de recolección de información y cuentan con un número de encuestas que ahora en esta fase hay que empezar a tabular para generar un análisis de esa información y esas conclusiones. Las dos fases van directamente ligadas, lo que es la recolección de información, para lo cual se había diseñado previamente la encuesta, y esta fase que es el análisis de información, donde vamos a entregar unos resultados, donde vamos a generar unas conclusiones frente al tema que nos planteamos al inicio, que es valoración de marcas, y dentro de nuestro contexto, que son las empresas del área metropolitana de Bucaramanga, y bueno, en algunos casos pues también nos extendemos a otros municipios que están relacionados con nuestra región. Entonces vamos a dar algunas indicaciones sobre eso. Lo primero que tenemos que hacer con los datos o con las encuestas es el proceso de organización de datos, que es la tabulación. Lo recomendable es que en una tabla, preferiblemente de Excel, se digiten o se coloquen en columnas o en filas todos los ítems y todas las opciones de respuestas que podían dar los encuestados, y después hacemos un proceso de conteo. Entonces, un proceso de conteo es que colocamos en las tablas quiénes o cuántos dijeron tal pregunta, cuántos optaron por tal respuesta, y con eso ya tenemos tabulados los datos. Tenemos que tener en cuenta cuántas encuestas hicimos y que cuando hagamos el total del conteo nos dé el total de las encuestas que hicimos. Entonces, si para eso se hace pregunta por pregunta. Entonces, si fueron 20 encuestas, cuando tabulemos o cuando organicemos los datos de la primera pregunta, tenemos que mirar que el total nos dé 20. Si eso no es así, pues toca que volver a recontear y en todos los casos siempre garantizar que sean 20. Y los datos es mejor presentarlos de acuerdo a los porcentajes más que el número de empresas. Es más importante decir, el 80% de los empresarios consideran que, a decir que 10 empresarios o 16 empresarios o 15 empresarios. Así es como se puede generalizar un poco, y para eso entonces es que se puede extender los datos de la muestra hacia una población en general. Entonces, el detalle es en organizar bien los datos, en hacer una tabulación bien estricta, con un debido control, para que después no se presente ningún inconveniente en el proceso del análisis de información. Con la graficación, con las utilidades de gráfica que hay en Excel, entonces hacemos las tortas o hacemos, bueno, preferiblemente tortas. Todas las preguntas se adaptan a tortas. Entonces mostramos los porcentajes, eso ya nos ayuda a interpretar, eso lo pasan ustedes a un documento de Word y de ahí empiezan a analizar la información. Yo en la plataforma les dejo un ejemplo de cómo se tabulan, de cómo se colocan los datos en las tablas y cómo se hacen las gráficas y cómo se hace el análisis para cada caso. Dependiendo también de la gráfica, dependiendo de la pregunta, pues se escoge el estilo que quiero presentar, y lo que en la tabulación o en el análisis se presentan los datos más significativos. En el análisis no se trata de contar todo lo que está mostrando la gráfica o todo lo que está mostrando la tabla, sino se resalta lo más importante. Entonces, ¿lo más importante qué es? Lo más importante es que el 80% de los empresarios tienen muy alta significatividad sobre tal aspecto. Entonces, algunos tips para la redacción de los análisis de información, como les estaba comentando. Entonces, es resaltar lo más importante o lo más relevante, que eso lo da la tabulación, y a veces también es importante resaltar los datos menores. Por ejemplo, las empresas en su gran mayoría, o sea el 75%, consideran que los aspectos relacionados con, y ustedes completan ahí toda la información. En general se puede inferir que el nivel del comportamiento de las empresas está relacionado con, ya que el 60% de las empresas, o el 80%, el 90%, entonces van acompañando de las cifras los análisis que hacen. Muchos éxitos en ese proceso, sé que les va a ir muy bien porque tienen todo a la mano y nos vamos comunicando por la mensajería para cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias, éxitos.